Devocional 30 de julio, Lucas 8, 20, 21. ¿Obedecemos? Judío es aquel cuya madre es judía. Cristiano es quien ha sido bautizado y cree que Jesús es el Hijo de Dios y es un seguidor comprometido de él. No hay tal cosa como un nacido cristiano. Uno puede nacer en una familia cristiana y la familia se puede preocupar de que uno se convierta en un discípulo de Cristo y entonces se convierte en un verdadero cristiano, no solo nominal. El discípulo, no la familia, determina si uno es o no es cristiano. Aunque Lucas siguió a Marcos y a Mateo, él da un significado distinto a las palabras del Señor. Vale la pena tomar tu Biblia y leer las tres cuentas de este acontecimiento. Lucas no contrasta la familia natural con la familia de los discípulos. Hay simple aprecio por aquellos que ponen en práctica, son discípulos. Cuando Jesús hablaba a los demás, no solo estaba dando unas pocas reglas para vivir mejor, nos estaba invitando a aceptar que se nos adoptara en la divina familia del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así es que estas palabras de Jesús no son un desprecio a su familia, sino un recordatorio de cómo Él quiere que todos pertenezcamos a su familia en nuestra vida adoptiva. Es maravilloso darnos cuenta que pertenecemos a la familia de Dios. Oír la palabra de Dios y cumplirla para Jesús, estos dos verbos van juntos. En algún momento Él dijo que aquellos que lo hacen están construyendo su casa sobre la roca y no sobre arena, de modo que ellos pueden ser fuertes en medio de las dificultades. Acá Él va incluso más allá, identificando a aquellos que oyen la palabra de Dios y la aplican en su propio círculo más cercano, con sus propias familias. Oremos y pidamos por la gracia del Espíritu Santo ser capaces de poner en práctica la palabra de Dios en nuestra vida, no como una obligación, sino como un privilegio. Si se compara esta lectura de Lucas con los textos paralelos de Mateo y de Marcos, vemos que en Lucas la familia del Señor es alabada. En Marcos ella es dejada de lado, mirando a los que estaban sentados a su alrededor. La familia del Señor llega a ser distinguida al escuchar la palabra de Dios y cumplirla. Pide ayuda al Señor para que encuentres la mejor forma de escuchar su palabra y actuar en consecuencia, para poder perfeccionar tu forma de escucharlo y tu entusiasmo para seguirlo. La gente asumía naturalmente que Jesús daría el primer lugar a su familia, pero con una frase, Él revela que cada miembro de la humanidad puede llegar a ser un miembro de su familia. La cercanía a Jesús no depende de la situación social o de los logros académicos y de la riqueza. En cambio, depende de oír la palabra de Dios y cumplirla. Pero ¿qué es la palabra y cómo la cumplimos? La palabra más importante dicha por Jesús es la que nos dice que el amor de su Padre por nosotros es infinito. Tenemos que confiar en su palabra y vivir según ella. Cuando todo se dice y se hace, somos amados infinitamente. Cuando sabemos lo bien que somos amados y cómo son bien amados nuestros prójimos, nuestra actitud hacia los otros se transforma y el mundo se vuelve un lugar más cálido. Llamar a Dios nuestro Padre o a Jesús nuestro hermano mayor no son nociones piadosas. Ellas brotan del corazón de Jesús, que abraza a todos los que quieren seguirlo y nos invita a encontrar vida allí donde Él la ha recibido. Jesús nos invita a ser su pariente, su relación más cercana, su familia. Su historia es nuestra historia. Él nos da sus palabras para que sean nuestras. Nuestro lazo con Jesús expande y enriquece nuestros lazos familiares. El parentesco inspirado en la gracia va más allá de la violencia y la cercanía de la carne y de la sangre. Las parejas cristianas están vinculadas con Cristo de una manera privilegiada, de manera que las familias cristianas son el corazón de la comunidad cristiana. Por eso, para escuchar la palabra de Dios, la palabra de Jesús, para abrir la Biblia, pero estas páginas no son leídas, son escuchadas. Escuchar la palabra de Dios es leer y decir, pero ¿a mí esto qué me dice? A mi corazón, ¿qué me está diciendo a mí con esta palabra? Y a nuestra vida cambia. Cada vez que hacemos esto es escuchar la palabra de Dios, escucharla con los oídos y escucharla con el corazón. Los enemigos de Jesús escuchaban la palabra de Jesús, pero estaban cerca de él para encontrar un error, para hacerle resbalar y que perdiera autoridad. Pero nunca se preguntaban, ¿qué me dice Dios en esta palabra? Y Dios habla a cada uno de nosotros. El Evangelio se ha escrito para cada uno de nosotros. Por otro lado, poner en práctica lo que se escucha no es fácil, porque es más fácil vivir tranquilamente sin preocuparse de las exigencias de la palabra de Dios, contando siempre con la ayuda de Jesús, también cuando nuestro corazón escucha, pero finge no entender. Asimismo, Cristo es misericordioso y perdona a todos, espera a todos, porque es paciente. Jesús recibe a todos, también a aquellos que van a escuchar la palabra de Dios y después lo traicionan. Pensemos en Judas. El bautismo nos introduce en una nueva realidad, la de ser hijos de un mismo Padre y hermanos de todos los miembros de la Iglesia, porque así lo dijo Jesús. La paternidad o maternidad física, siendo muy importantes, no lo constituyen todo para la persona, porque cada hombre o mujer no depende únicamente de sus progenitores, sino sobre todo de Dios, que da el ser
a todo cuanto existe. Jesucristo insistió a sus discípulos en el tema de la fraternidad universal. Por este motivo, cualquier persona que sufre debe constituir un reclamo para mí. No puede quedar indiferente porque se trata de mi hermano. ¿Cómo puedo abandonarle? Este es el fundamento de la caridad cristiana. Todos los actos en favor de los demás, por ejemplo, dar al prójimo, no son un gesto filantrópico, sino que debe ser la respuesta a la necesidad de alguien que es como yo, hijo de Dios. Quizás si profundizáramos un poco en esta verdad, cambiaría completamente nuestro trato con los desconocidos. Seguramente se nos ensancharía el corazón al pensar que el alumno que tengo en clase, la señora que atiendo en la oficina, el trabajador que está en la calle, es hijo de Dios y hermano mío. Ya no serían extraños para nosotros, sino que podrían decir de ellos, tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren verte. Revisa qué estoy haciendo para dar a conocer a Cristo en mi propia familia. Señor, tú verdaderamente estás con nosotros siempre y en todas partes. Jugamos una parte importante en mantener el mundo unido en torno a ti. Aquí Jesús relativiza sus relaciones familiares. A nuestros oídos sus palabras pueden sonarnos tanto extrañas como frías, pero la audiencia de Lucas sabía que el costo de recibir las palabras de Jesús los conduciría a la opción y a rupturas familiares. Había que escoger entre Jesús y la familia. Jesús está primero. Todos los que escuchan y actúan según sus palabras son parientes de Jesús. Señor, la fidelidad a tus palabras es la única base para nuestra identidad cristiana. Al sentarme diariamente a tus pies en un devocional, te pido que podamos nutrirnos al escuchar tus palabras y que podamos revelarte a través de nuestras acciones. La extensión de la familia de Dios no está limitada por sangre o herencia, sino que se abre para incluir a todos los que reciben y practican la palabra de Dios. Lucas nos presenta las enseñanzas de Jesús sobre el discipulado. Seguir al Señor significa escuchar la palabra de Dios y dar fruto. El discípulo auténtico hace resplandecer la luz de Cristo y no la oculta. Por eso puede tener fe en el Señor y no temer las tempestades de la vida. Revisemos todos los límites que toleramos y miremos más allá de ellos en respuesta a las palabras de Jesús. Oír y hacer. Este es el tiempo para escuchar atentamente, para acudir allí donde Dios nos está hablando en nuestra vida y avanzaremos hasta el hacer, cuando expresemos las respuestas a lo que este tiempo de oración nos lleva a comprender. Pidámosle al Padre que nos llene de sabiduría, pidámosle al Hijo que nos llene con su amor, pidámosle al Espíritu Santo revelación, entendimiento de la palabra y caminemos diariamente en la palabra. Esta es una promesa de esperanza y alegría. Ahora podemos tener la misma intimidad con Cristo, la misma cercanía y la misma relación de amor que Él tuvo con su familia. Si entendemos esto, no solo desearemos compartir directa y personalmente con Jesús como un familiar muy querido, sino que empezaremos a pensar y actuar como Él lo hace. Esta es la promesa para todos los que leemos y meditamos la palabra de Dios y tratamos de ponerla en práctica en nuestra vida diaria. Ante esto, evalúa hoy, ¿obedecemos? Papito Dios, gracias, Señor Padre misericordioso, porque tu Hijo también, Señor Padre Santo, nos exhorta, Padre misericordioso, pero nos enseña, Padre amado, que debemos seguir tu palabra. Papito Dios, gracias, Señor, porque si estas palabras, Señor, se entendiera, Padre misericordioso, ¿cómo sería el mundo diferente? Padre amado, cuánto se ha perdido el amor, Señor, de unos por otros, Padre misericordioso, todo porque no quieren escuchar tu palabra, todos porque no quieren poner en práctica, Padre misericordioso. Papito Dios, gracias, Señor, porque nos exhortas a leerla y a evaluarnos, Señor Padre amado, diariamente en tu palabra. Padre bueno, hoy ponemos, Señor, cada corazón, Señor Padre misericordioso, que escucha tu palabra, Señor, para que esa palabra pueda ser llevada del oído al corazón, Señor, y transformar, Padre misericordioso, porque sabemos, Señor, que tu palabra nunca vuelve vacía, Padre misericordioso, sino siempre, Padre Santo, hace un cambio en los corazones. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos, les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy, ¿obedecemos? Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar si hoy obedecen. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, sugloriamibogotá.org, o ve a nuestro Twitter, @bernaspastor, o ve a nuestro Face, a nuestro Instagram, a nuestro YouTube, Su Gloria en mi Bogotá. En ellos encontrarás palabra del Señor. Buen día.